Buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Facultad de Medicina, la Coordinación de Comunicación Social les da la bienvenida a esta transmisión en vivo por Facebook y YouTube, con el webinar Secuelas por COVID-19, impartido por el doctor Gabriel Severino Escobedo Arenas. El doctor Escobedo es neumólogo, médico adscrito al Servicio de Neumología del Hospital General La Raza, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y académico también de pregrado de la FES Iztacala de la UNAM. Los invitamos a mandar sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Bienvenido. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo de hablar de un tema tan actual como es la presencia del COVID. Sí, primero que nada quisiera yo iniciar con una breve semblanza de nuestro amigo. Sí, en el arte de la guerra, en el libro nos marcan muy bien que para poder derrotar al enemigo lo primero que tenemos que hacer es conocerlo perfectamente. Entonces, sí, lo primero que tenemos que recordar es cuánto tiempo tenemos con nuestro amigo y su nacimiento en realidad no oficial, porque el oficial nos lo ponen hasta diciembre. Es el 17 de noviembre del 2019 en Wuhan, China. Los primeros ataques al 1 de enero del 2020, no oficial también, acuérdense que los chinos nos ocultaron un momento estos datos, fueron 381 enfermos al 1 de enero del 2020. El primer asesinato que llevó a cabo nuestro amigo coronavirus fue el 9 de enero del 2020. Se nombra como COVID-19 a partir del 2 de enero del 2020. El 30 de enero se manifiesta ya como emergencia sanitaria y se denomina ya pandemia a partir del 11 de marzo. El primer caso que tuvimos en México es el 27 de febrero del 2020 y el primer fallecido, ¿sí?, es el 18 de marzo de 2020. Entonces, estamos hablando de un virus nuevo por el momento que tenemos mucho que aprender de él. Ahorita más que conocimientos tenemos todavía muchas dudas. Afortunadamente, cada vez que vamos avanzando en el tiempo, se nos van disipando un poco las dudas y van surgiendo nuevas formas de investigar, nuevas formas de ir viendo a nuestro amigo el coronavirus. Ahora, esto la mayoría de ustedes lo conocen, es el informe técnico diario que nos presentan. Y aquí lo que tenemos que demarcar son ¿sí?, estos 168,000 defunciones que estamos teniendo. Aquí las estamos presentando. 168,432 defunciones para el 9 de febrero del 2021. Pareciera que en un país donde somos 140 millones de habitantes, hablar de 168,432 defunciones sería una cifra pequeña o incluso tal vez alguien dijera es irrisorio que en un país de 140 millones nos preocupemos por 168,000. Pero bueno, el INEGI acaba de sacar el mes pasado las estadísticas sobre mortalidad en el 2019 y se las presento. La estadística en el 2019 nos muestra que la primera causa de mortalidad en el país fue enfermedades del corazón y el número 156,000. ¿Qué significa esto, compañeros, amigos, amigas? ¿Sí? Que en menos de un año, ¿sí?, han fallecido más mexicanos por, ¿sí?, el COVID que por la primera causa de mortalidad del 2019, enfermedades del corazón. 156,000 de enfermedades del corazón contra 168,432, ¿sí?, que fueron o son atribuidas al coronavirus. Pero recordemos algo importante. Las mismas autoridades, los mismos epidemiólogos nos comentan que no es la cifra exacta. Atrás de esas defunciones hay una mayor cantidad de defunciones. Tendremos que esperar al censo del 2020 que nos dé el INEGI para ver también cómo influyó, ¿sí?, en la enfermedad del COVID con otras comorbilidades, con otras enfermedades. ¿Por qué esto es importante? Sobre todo considerando a quién está atacando principalmente esta enfermedad. Sí, se dice no respeta género, sí, se dice no respeta sociedad, estado socioeconómico, pero sí hay diferencias importantes. En los niños no es tan agresivo, generalmente
pasa desapercibido. Entre los 20 y los 40 años también es otra modificación. Arriba de los 40, entre 40 y 60, le encanta golpear este grupo etario, pero sobre todo arriba de los 60 años de edad. Entonces, sí tiene ciertos puntos importantes, ciertos privilegios o ciertos consentidos que pudiéramos decir que tuviera la enfermedad como tal. Y entonces, si golpea más a los mayores de 60 años, y ahí es preocupante, es un poquito de catarsis personal, pero he visto morir a más gente de mi generación este año que en cualquiera otra. Entonces, sí es preocupante a quién está golpeando la enfermedad como tal. ¿Sí? Tenemos que considerar antes de hablar del post-COVID, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que va a tener nuestro paciente cuando se entera que tiene COVID? Y entonces, igual que como el virus escoge a quién va a jorobar más, si al más joven, si al más viejo, ¿sí? Las preocupaciones que tienen nuestros pacientes con COVID-19 son totalmente diferentes. ¿Qué sucede cuando una persona adulta, joven, ¿sí? se entera que tiene COVID-19? Claro que entra preocupación. Entra, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Pero la estadística le dice que generalmente le va a ir bien. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Pues es algo que se llama sentimiento de culpa. ¿Sí? Yo llevé el virus a la casa. Yo dejé entrar al virus a mi entorno familiar. Porque si se han dado cuenta, doctores, doctoras, compañeros, compañeras, es un virus que golpea familias. ¿Sí? Una vez que ingresa al núcleo familiar, el virus hace destrozos. Y entonces, esta es una parte de la preocupación del paciente joven, ¿sí? Generalmente le va a ir bien y él lo sabe porque la estadística se lo está demostrando, pero también le ha demostrado que al que va a golpear es al más viejo de la casa. Entonces, es una preocupación importante, es angustia, ¿sí? Y esta angustia se ve reflejada en muchos aspectos. Hablando del otro grupo etario que más va a golpear, ¿sí? No queda la duda de cómo va a suceder esto. ¿Sí? Los pacientes de la tercera edad, al enterarse de que tienen enfermedad por COVID, ¿sí? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el miedo? El miedo es que saben perfectamente que las posibilidades de salir adelante son bajas, no nulas, ¿sí? No quiere decir que nadie salga, no. Salen muchos pacientes, pero la mayoría de las defunciones van a estar en este grupo etario. Y sobre todo, ¿quién? En hombres. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que va a tener un paciente que ingresa a la unidad hospitalaria por COVID? Pues que difícilmente voy a salir de él, ¿sí? Hay pacientes que estamos teniendo que van a ser, sí, que aceptan la intubación y nos piden, por favor, una videollamada para despedirse de sus familiares. ¿Por qué? Por el miedo a salir adelante. Entonces, la sensación es diferente cuando golpea a alguien joven a cuando golpea a alguien de la tercera edad, ¿sí? Desde ahí empieza el problema que va a tener nuestro paciente post-COVID. Desde este momento, ¿por qué? Porque se está generando, ¿sí? Angustia, se están generando cambios de nuestro organismo que se tiene que ir preparando para los cambios que van a haber. Sí. La literatura nos ha demostrado, y lo hemos visto en las unidades hospitalarias de cualquier nivel, que el COVID va a presentar diferentes cuadros clínicos que podríamos dividirlo en estos cuatro. El asintomático, ¿sí? Que lo vamos a tener aquí. ¿Sí? Asintomático o portador potencialmente infectante, el que va a tener una enfermedad leve que se atiende con tratamiento domiciliario, el que tiene una enfermedad moderada que requiere tratamiento hospitalario y el evento agudo grave que va a requerir, sí, la atención en cuidados intensivos. ¿Quién va a marcar la diferencia de en qué lugar se va a encontrar cada uno de nuestros pacientes? Pues dos puntos importantes. En primer lugar, el virus. El virus va a marcar parte importante de dónde vamos a tener que ubicar a nuestro paciente. Y entonces, sí, del virus tenemos que tomar dos puntos a considerar.
el tipo, la variante de virus que estamos teniendo, ustedes se están dando cuenta que el virus está mutando. Ya hablamos de una variante sudafricana, hablamos de una variante inglesa, hablamos de una variante hindú, estamos hablando de una variante mexicana. En Tamaulipas se dice que tienen varias variantes ya identificadas. Todas estas van a influir. ¿Por qué? Porque cada variante tiene, ¿sí?, una forma de agresión, algunos más, algunos menos. Pero más importante aún que el tipo de virus que estamos recibiendo, que vamos a recibir, es la carga viral que su paciente va a estar expuesto. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo que tenga una exposición leve a una pequeña cantidad de virus a que tenga una mayor cantidad de tiempo expuesta. De aquí la importancia de las reuniones, la importancia de tener cuidados cuando va a haber más de 2 o 3 personas, ¿sí?, en lugares cerrados. Tenemos que considerar el espacio para saber cuántas personas pudieran estar dentro de una habitación. Entonces, es importante la carga viral que va a recibir nuestro paciente. Si se dan cuenta, en los restaurantes están, apresurando el paso, se abrieron y le dicen, pues no puede hacer sobremesa, retírese. En las mismas unidades hospitalarias, en los comedores está prohibida ya la sobremesa. ¿Por qué? Por el riesgo de la carga viral. Entonces, tenemos por un lado el virus, pero también importantemente del otro lado vamos a tener al huésped. ¿Sí? ¿Qué nos importa del huésped? Bueno, para el virus sí le interesan 2 cosas importantes en primer lugar, la edad y el sexo, les decía yo. Golpea más a hombres y la edad que le gusta, adultos, pero golpea más duramente a los pacientes arriba de los 60 años de edad. Entonces, considerando estos puntos, también deberíamos de considerar las comorbilidades que va a tener nuestro paciente, que también van a influir en cómo le va a ir después de que salga de este problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que más se ha visto que le gusta al virus? Importante, un padecimiento importante en los mexicanos, válgase la redundancia, ¿sí?, la obesidad. ¿Sí? Obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, son las que más están asociadas con la evolución del virus o de la enfermedad como tal. Entonces tenemos que considerar al paciente. Ahora, ¿qué está sucediendo en ocasiones? El paciente nos refiere, soy sin comorbilidades, no tengo enfermedades asociadas, pero en realidad, ¿sí?, el paciente puede ser que tenga una diabetes mellitus, una hipertensión arterial u otra comorbilidad que no ha sido diagnosticada y que va a ser diagnosticada en este momento y se va a confundir con una complicación del tratamiento contra el virus. Entonces sí tenemos que hacer una buena historia clínica, seguimos insistiendo mucho en esto. La base más grande que tenemos en la medicina es la historia clínica de nuestro paciente. Es donde vamos a poder sacar mayor cantidad de beneficio. Si a las comorbilidades, vamos a ver el tipo de inflamación que va a tener nuestro paciente. Si el paciente tiene una tormenta por citoquinas, si el paciente no llega tanto, todo esto va a ir influyendo en qué grado de patología va a presentar nuestro paciente. Y además, pues también la respuesta inmune que va a tener nuestro paciente. Cada vez que platico con alguno de los familiares que tiene un paciente hospitalizado, les comento, ¿sí? Mire, como usted bien sabe, no tenemos nada que esté perfectamente demostrado que mate al virus. ¿Sí? Por lo tanto, el tratamiento se basa en 2 puntos importantes. El primero de ellos es tratar de mejorar o mantener las condiciones generales del paciente para que su propio organismo realice las defensas necesarias. Y el segundo punto es, ¿sí?, evitar hasta donde no sea posible que las enfermedades existentes en el paciente se descompensen o que se tenga una infección agregada, ya sea bacteriana, viral, ¿sí?, o micótica. Entonces, la respuesta inmune es importante para saber cómo le va a ir a nuestro paciente. Un paciente que tiene una respuesta inmune sin ningún compromiso, obviamente se va a estar entre el primero y el segundo grupo de los cuadros clínicos. Bien. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar en el paciente? Bueno, el principal que se ha manifestado, vemos el porcentaje en esta diapositiva, es el 73% de ellos tienen fiebre. 62 al 73% tienen tos, tos productiva, mucho ojo, la tos generalmente el paciente con COVID es una tos seca, ¿sí?
El paciente se queja de tos seca, escasa expectoración. Productiva solamente vamos a encontrar en el 8 al 14%. ¿Sí? Disnea, 50 al 63%. Dolores, ¿sí? Musculares, mialgias, 27%. También se puede manifestar con cuadro enteral, diarrea, 22 al 24%, y ataque neurológico, que sería la cefalea, 10 al 19%. La anosmia, sí, se empezó a detectar a los pocos semanas de que se empezó a hablar del coronavirus. Se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes, bueno, no la mayoría, sino una gran cantidad de pacientes presentaban anosmia. Y agarradito de la anosmia, obviamente, la falta de gusto de los alimentos. ¿Por qué? Porque recordemos en realidad que el gusto está más que nada en el olfato. ¿Sí? Entonces tenemos mucho problema con este tipo de pacientes. Se puede presentar rinorrea, odinofagia, síncope, conjuntivitis y en ocasiones manifestaciones dermatológicas por el COVID-19. ¿Cuál es lo más característico del paciente? Bueno, la fiebre y la tos seca. Accesos de tos que llegan incluso en algunos pacientes a presentar síncope tusígeno. Es importante porque nos puede llevar a diagnósticos erróneos o buscar un diagnóstico diferencial que no existe. Entonces, en base al cuadro clínico, tenemos que apoyarnos mucho en el laboratorio y en la imagenología, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar dentro de nuestra biometría hemática? Bueno, neutrofilia, linfopenia, eosinopenia, plaquetopenia, ¿sí? Las químicas sanguíneas también las podemos encontrar alterada, y generalmente incremento de la glucosa, la proteína C reactiva, elevadísima por el proceso inflamatorio sistémico, creatinina, ferritina, dímero D, son datos que nos van a servir para ver la gravedad del paciente que vamos a tener. Y la evidencia radiológica del daño también es importante para ver una evolución y cuantificar qué tan grave va a estar nuestro paciente. Bien, las imágenes tomográficas son importantes y podemos tener estas 5 imágenes tomográficas dentro de nuestro paciente. ¿Sí? Podemos tener las imágenes en vidrio deslustrado, que estamos en la A, ¿sí? Datos de consolidación, como estamos viendo en el grupo B, ¿sí? Ya un patrón realmente ya empedrado, como estamos viendo en el lado C, la imagen o el signo del halo, que estamos viendo en la imagen D, y las líneas, ¿sí?, pleurales que podemos estar viendo en el grupo E. Todo esto nos va a servir. Además, existe una clasificación en base a la cantidad de parénquima pulmonar que está afectado, ¿sí? Pero no es el caso de la charla, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar el paciente que va a llegar al servicio de urgencias, ¿sí?, de cualquier unidad hospitalaria? Bueno, la principal manifestación que va a tener, a más, ya decimos, de fiebre, tos, va a llegar, ¿por qué? Porque no está saturando adecuadamente. El paciente tiene desaturación importante. Y esto se va a ver reflejado y nos va a llevar a una hipoxia. Y la hipoxia, sí, va a presentar mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son, ¿sí?, taquicardia, ¿sí?, y aumentamos también nuestra frecuencia respiratoria. El paciente tiene taquipnea. Y estos 2 puntos son importantes para cómo le va a ir a nuestro paciente a futuro. ¿Por qué? Porque está echando mano de músculos accesorios de la inspiración y, en casos ya de mayor gravedad, músculos accesorios de la expiración. Por lo tanto, tiene un gasto energético importantísimo. El paciente empieza a tener, ¿sí?, un desgaste físico. Internamente, el corazón trata de compensar la falta de oxigenación, como incrementando frecuencia cardíaca y en ocasiones incrementando presión arterial. Esto es para compensar, para que el aporte de oxígeno que va a requerir la célula llegue, sí, sin ningún inconveniente. Por lo tanto, nuestro paciente va a llegar, ¿sí?, al servicio de urgencias ya con 2, 3, 4, 5, 6 días que ha tenido manifestaciones de insuficiencia respiratoria aguda. Y estas manifestaciones de insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué están haciendo? Están fatigando los músculos. Y no solamente los músculos, ¿sí?, de la inspiración o de la expiración, es un desgaste muscular intenso.
Y si a esto le sumamos la angustia que está representando para el paciente, estamos ante un paciente que tiene un desgaste físico tremendo y además un aporte calórico disminuido. Por lo tanto, empieza desde ese momento a haber repercusiones que vamos a ver más adelante. Tan es así las repercusiones que el paciente, como siente todavía que tiene una buena función, ¿sí? Y sigue con que estoy oxigenando al 91%, estoy oxigenando al 90%, me puse el oxímetro de pulso y estoy al 90%, se, se valora exclusivamente la oximetría y no valoramos en ocasiones la frecuencia respiratoria o el desgaste muscular. ¿Qué va a suceder con nuestro paciente? Pues que va a aguantar hasta que el músculo aguante. En el momento que nuestro paciente presente fatiga muscular, es el momento que tenemos que ofrecerle algo más. O algo mejor, antes de que presente la fatiga muscular, ofrezcámosle algo mejor y se le va ofreciendo conforme el paciente va llegando. Si alguno de ustedes está en estas áreas, lo sabrá perfectamente. El paciente llega con puntas nasales a 5 o 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque es lo más que pudo manejar en casa con su concentrador que tiene o el tanque que sí le puede brindar un poquito más de litros por minuto. El paciente llega saturando con esto al 88%. Cuando llega inmediatamente, podemos hacer dos cosas: incremento de la oxigenoterapia mediante bolsas reservorios o hacer ventilación no invasiva, sobre todo con puntas nasales de alto flujo. Esto le va a ayudar mucho al paciente, sobre todo porque le va a evitar que siga con la fatiga muscular. El acceso de tos es tremendo en muchos pacientes, tanto que llega a ser incapacitante. ¿Sí? La molestia en algunos de los pacientes más importante, mucho más que la disnea, es la tos. El paciente no ha podido dormir. El paciente llega totalmente fatigado. Y cada vez que está tosiendo el paciente, cada vez que tose, pa, 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 es como si estuviera recibiendo un jab del Canelo Álvarez directamente en el mentón. ¿A qué me refiero con esto? Que el cerebro adentro está golpeando duramente, ¿sí? Con el cráneo. ¿Qué me va a producir esto? Me va a producir edema cerebral, ¿sí? Este golpeteo de tanta tos, tras, 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 es un jab que está recibiendo su paciente. ¿Cada cuándo? Pues cada vez que tiene el acceso. Y entonces las condiciones del paciente son cada vez más críticas. Bien, ya ingresó nuestro paciente, lo empezamos a atender y lo llevamos desde una atención con oxigenoterapia hasta la polifarmacia. Entonces, ¿esto qué va a conllevar también dentro de los pacientes con COVID-19? Bueno, tenemos que ver qué efectos van a ocasionar la cantidad de medicamentos que está recibiendo el paciente. No digo que estén mal, no digo que estén bien. Cada persona, en base a su experiencia, va prescribiendo, ¿sí? De acuerdo a cómo van viendo o van saliendo los resultados de los estudios. Estamos ante un enemigo nuevo. Estamos ante un enemigo que tuvimos que agarrar lo que tuviéramos a la mano para golpearlo o para tratar de golpearlo. Y estamos enfrentándonos a problemas serios como es que medicamentos que en un momento se dijeron sí sirven, después se dijeron no, hay que retirarlos, no sirven, después que no, que siempre sí, ¿sí? Y estamos variando, estamos cambiando de medicamentos. Esta cantidad de medicamentos que estamos prescribiendo en ocasiones, o tenemos que tener mucho cuidado con eso, en ocasiones nos va a dar problemas a nivel interno, ya sea a nivel del riñón, a nivel hepático. ¿Por qué? Porque se van a tener que eliminar por algún lado. Entonces, el paciente empieza a tener problemas en hígado, empieza a tener problemas en riñón, ocasionados por la mayoría de los medicamentos. El ejemplo más grande que podemos tener, pues, es el incremento de la glucosa por el tratamiento con esteroide que está recibiendo nuestro paciente y que tenemos que ir controlando paulatinamente. Entonces, después de toda esta salida, ya no solamente vamos a tener que considerar las secuelas que nos va a dejar la enfermedad, sino las secuelas que nos puede dejar el tratamiento que ha estado recibiendo el paciente. ¿Sí? Entonces, para considerar que un paciente está siendo egresado, que está saliendo de una unidad hospitalaria, que está saliendo de la terapia intensiva, nos lleva a problemas serios. ¿Por qué?
El paciente prácticamente en este momento tan cruel que estamos teniendo de la pandemia, pues sale prácticamente de la terapia intensiva a su casa, cuando en condiciones de normalidad los pacientes de terapia intensiva pasan a sala general. Una vez que se continúa la estabilización y la recuperación del paciente, son dados de alta a su domicilio. Pero aquí tenemos que considerar que no solamente las terapias intensivas están viendo estos pacientes. Muchas zonas de unidades hospitalarias se han convertido o en terapias intensivas como tal o en terapias intermedias. Por lo tanto, el paciente sale a casa, ¿sí?, a completar el manejo que ha estado recibiendo. Y entonces el paciente sale estabilizado, mejorado, pero se los tenemos que decir a los familiares y al mismo paciente. El paciente no sale realmente curado, ¿sí? El paciente sale mejorado o estabilizado, no sale curado. Por lo tanto, el riesgo de complicaciones comparado con un paciente no COVID en otra época, ¿sí?, que salía de una terapia intensiva, pasaba a una sala general y de la sala general pasaba a casa, bueno, les iba mejor en este plan que en el que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuántas veces no se tuvieron que regresar o tuvimos que regresar a un paciente de sala general a una unidad de cuidados intensivos? Varias, no digo siempre, pero varias. En esta posibilidad lo tenemos que regresar de su casa. Ahora, mucho cuidado también con las altas que estamos prescribiendo. El paciente va a requerir la mayoría de las veces de oxigenoterapia en domicilio. Y en algunos casos nos hemos topado con pacientes que fueron dadas de altas de determinadas unidades sin tener el apoyo del oxígeno en domicilio. Entonces tenemos que estar conscientes que debemos de asegurarnos. Yo sé que el momento es difícil, pero tenemos que asegurarnos la continuidad de la oxigenoterapia. ¿Sí? Y nuestro paciente, ¿cómo sale? Bueno, pues sale con alteraciones en los diferentes órganos que vamos a encontrar. Y aquí podemos ver, en el sistema nervioso, nuestro paciente va a presentar neuropatías. Esto ocasionado porque por tantos días de estancia hospitalaria, tantos días de inmovilidad, los nervios se van desgastando, la afectación nerviosa es importante, ¿sí? Existe una deprivación sensorial, no hay sensación táctil. El paciente puede decir que no está sintiendo nada de lo que toca, o si lo acariciamos, le damos un pequeño golpe, no lo siente. Incoordinación de movimientos, trastornos del sueño, generalmente hay una inversión del ciclo del sueño, una pérdida de la memoria inmediata. Esto desde el punto de vista de nervioso. Del sistema muscular vamos a tener atrofia muscular, debilidad muscular, disminución de la síntesis proteica. Por lo tanto, estamos teniendo un desgaste muscular importante. ¿Sí? En el sistema esquelético, osteoporosis. ¿Por qué? Por un problema del calcio importante. Y la inmovilidad que ha tenido nuestro paciente nos lleva a fibrosis y anquilosis articular. Sistema cardiovascular, incremento de la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Sí? A cualquier movimiento el paciente puede incrementar su frecuencia cardíaca. Hay una atrofia del músculo cardíaco, hay hipotensión ortostática. El paciente le cuesta mucho trabajo mantenerse en pie, o al ponerse en pie tiene una baja de presión tremenda. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir a miembros inferiores, ¿sí? Y la presencia de flebotrombosis es activa. En el sistema gastrointestinal, el paciente anorexia y constipación. Sistema tegumentario, úlceras de presión, edema y bursitis. Geniturinario, ¿sí? Vamos a tener hipercalciuria, litiasis renal, incontinencia y el riesgo de infecciones. En el sistema respiratorio vamos a tener una disminución de la capacidad vital porque al paciente tiene una pérdida muscular. El diafragma se vio afectado. El diafragma es uno de los músculos más fuertes que tenemos y en estas condiciones se ve muy afectado. Entonces, por lo tanto, no puede hacer muy bien su contracción y la capacidad vital está agarradita de la mano de la función diafragmática. Disminución de la cantidad del aire inspirado también, porque le cuesta trabajo o le causa dolor al paciente. Y una disminución del reflejo tusígeno. El paciente empieza a retener secreciones, no es tan efectivo, sobre todo, ¿por qué? Porque para tener un buen reflejo tusígeno debemos tener una buena capacidad muscular.
En el sistema endocrino también hay afectaciones, hay una disminución de la hormona paratiroidea, un aumento de la renina y un aumento de la secreción de aldosterona. Entonces, no le está yendo nada bien a nuestro paciente. En el metabolismo es un aumento de la secreción de nitrógeno, el desgaste muscular, aumento en la excreción de calcio, la causa de los problemas de osteoporosis y un aumento en la excreción de fósforo. Todo esto se está dando en los pacientes con COVID, pero ¿cómo diferenciarlo del paciente que ha estado en una terapia intensiva por X o Y causa y que estuvo ahí durante 2, 3 semanas? Bueno, sí, tenemos que ver cuáles van a ser los problemas generales, cognitivos y psicológicos y cardiovasculares. Sí, esto es lo que vamos a tener que comparar entre lo anterior, extremoso que vemos en todos los pacientes que están en una terapia intensiva, cuando salen durante 2, 3 semanas que son dados de alta, vamos a encontrar todos estos problemas en estos 9 sistemas. ¿Cómo voy a saber yo que es por la estancia hospitalaria o es una consecuencia del COVID-19? Es muy difícil. Realmente en algunos puntos no se puede hacer la diferencia si es una secuela o es por la estancia en una unidad de terapia intensiva. Entonces tenemos que considerar igual ciertos puntos importantes, sobre todo a nivel general, el dolor, ¿sí?, que va a presentar nuestro paciente por las cicatrices y las lesiones secundarias a procedimientos invasivos, episodios de fatiga, el síndrome de fatiga crónica o desacondicionamiento físico, dificultades para el control metabólico. En el aspecto cognitivo, el paciente empieza a tener encefalopatías, déficit cognitivo, sintomatología depresiva, trastornos del sueño, cardiovasculares, miocarditis o pericarditis. Tal vez es un punto importante que no se da en los pacientes que no ingresaron por causa cardíaca en una unidad de cuidados intensivos y que ingresaron por otra causa menos COVID, ¿sí? Entonces, ese sí sería un punto importante para el COVID exclusivamente. Alteraciones de la coagulación, también nuevamente el COVID toma punto importante aquí. La presencia de arritmias, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo se da en todos y el riesgo aumentado para evento vascular cerebral o para infarto del miocardio, que también se está viendo mucho en los pacientes COVID. En el aspecto pulmonar, la presencia de tromboembolia pulmonar, ¿sí? Y algo importante que se está asociando mucho es la fibrosis y el deterioro de la función pulmonar. El diestrés respiratorio, el dolor asociado a pleuritis, deterioro de la función del intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque la membrana alveolo-capilar sigue incrementada y también podemos tener, al igual que en el paciente que está por otras causas, problemas neurosensoriales y osteomusculares en los pacientes. ¿Sí? En paciente renal, inicio de empeoramiento de la insuficiencia renal, hepáticos, elevación persistente de enzimas hepáticas y a nivel de la piel, erupciones cutáneas en el COVID, como es vesicular, maculopapular o urticaria. Más adelante les presentaré una imagen. Y el paciente presenta también disfagia u odinofagia. Esto es lo que van a estar presentando tanto el paciente que sale de una terapia intensiva que no tiene COVID, como el paciente que está saliendo con COVID. Entonces, ¿qué pudiéramos considerar de los pacientes que están egresando con problema de COVID? A nivel tegumentario, ¿sí? Les presento aquí las máculas y las pápulas que se presentan generalmente en el paciente con COVID, les estamos viendo aquí. Estas son las lesiones dérmicas más importantes que presentan el paciente con COVID. Pero ¿cuál es el problema secundario después de? Bueno, tenemos una alopecia importante, ¿sí? Y más importante aún es la presencia de escaras. La presencia de escaras que pueden ir de diferentes grados a tener presencia de pérdida de tejido e incluso llegar hasta hueso. Y tenemos en la imagen cuáles son los puntos de acuerdo a la zona en que el paciente va a estar ubicado, cuáles son las zonas que va a verse afectadas por la presencia de escaras. Aquí tenemos que considerar que ahorita, dado que la ventilación se está llevando a cabo en decúbito prono, tenemos que ver cuáles son los puntos que tenemos que proteger. Todo esto es factible de prevención. Por lo tanto, debemos de estar conscientes dónde podemos tener las lesiones. La escara que estamos viendo, pues obviamente es en sacro, ¿sí? Y está importantemente con pérdida de tejido y con ya puntos de necrosis. Esto sería en forma tegumentaria lo que pudiéramos nosotros encontrar.
Ahora bien, ¿sí? La pérdida del olfato. El paciente se quejan mucho de la pérdida del olfato y muchos pacientes quedan con pérdida del olfato y agarradito a la mano del gusto, porque si no hay olfato no hay gusto. Y entonces esto se presenta en muchas veces por un problema neurológico importante. El nervio olfatorio es tomado por el virus, ¿sí? Entonces se ve afectada nuestra sensación y esto puede durar incluso hasta 2 o 4 meses después del que el paciente ha salido del problema. Pero yo sé que es importante, sobre todo para los que nos gusta la buena comida, pues no tener gusto, no vamos a disfrutar de las comidas. Pero más importante a nivel neurológico en el paciente con COVID-19, la presencia de cefalea. El paciente se queja de cefalea. Cerca del 20 al 30% de los pacientes que egresan van a durar de 4 y 6 meses con un cefalea importante de diferentes grados. Se debe de tratar exclusivamente sintomática. El problema de la falta de olor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Rehabilitación olfatoria. Y entonces tenemos que estar ofreciéndole al paciente determinados tipos de olores para que vaya limpiándose poco a poco nuestra epitelio olfatorio y la vía de conducción, que es la que en realidad está afectada, no tanto el epitelio olfatorio. Bien, de corazón. En el corazón tenemos, les decía yo, importante para el paciente con COVID, que está en riesgo de tener miocardiopatías. Y las miocardiopatías nos van a llevar a riesgo de síndrome coronario agudo. Y estamos viendo en la imagen que esto se debe sobre todo a la tormenta de citocinas. Este es el importante saber entonces que si nuestro paciente estuvo en estas condiciones, tenemos que tener mucho cuidado con su corazón. Y por lo tanto debemos de estar revisándolo constantemente en cuanto a la presencia de electrocardiogramas. Vemos en la imagen que está presente cómo el problema empieza por pulmonar y se va a ver reflejado dentro del pulmón. Acordémonos nuevamente que dentro de los mecanismos que tenemos de defensa está el incremento del trabajo cardíaco para tratar de compensar la hipoxia a la que se ve sometido el paciente. De aquí la importancia de no permitir que el paciente tenga una hipoxemia severa importante, ¿sí? ¿Cómo podemos controlarlo? En base a la oximetría de pulso. Tenemos que considerar también a los pacientes que ya de por sí tienen una disminución de la oxemia, no confundirlos porque de repente nos llegan pacientes con EPOC que normalmente ya están saturando entre 86 y 88% y el paciente se angustia. Entonces sí tenemos que hacer una buena historia clínica, insisto nuevamente en la historia clínica de nuestro paciente con problema de COVID, ¿sí? Entonces el corazón se va a ver afectado, síndrome coronario agudo, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Presencia de arritmias y de miocarditis. Eso es lo que vamos a tener el paciente con COVID a nivel cardíaco. Sí, a nivel neurológico, pues, ya decía yo, se va a ver afectado totalmente también desde el punto de vista del olfato hasta el punto de vista de la cefalea, vamos a tener alteraciones importantes a nivel cerebral. Incluso, sí, podemos llegar a tener eventos cerebrales agudos. Por eso es importante estar continuamente monitorizando al paciente. Si nos damos cuenta, no es una misma forma de ataque del virus, va a atacar diferente de acuerdo a cada una de las personas. Esto comprueba perfectamente que no hay enfermedades, sino enfermos. Bueno, y a nivel pulmonar, ¿cuál es el riesgo más importante y el debate que se está llevando ahorita a cabo sobre el problema del COVID? Bueno, todos sabemos que que está ingresando por la vía respiratoria, llega y golpea perfectamente al neumocito tipo D, 2, sobre todo por los receptores que tiene de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Y entonces ahí empieza el problema. Ahí lo utiliza para la replicación y vamos a tener problemas serios. Entonces, durante los primeros días en la fase aguda, vamos a tener un desprendimiento alveolar de las células epiteliales y después un depósito del material hialino en las membranas alveolocapilares. Empieza a tener el paciente un SIRA. Eso es lo que va a estar presentando el paciente. Si esto continúa, ¿sí? Entre la segunda y la quinta semana,
vamos a tener depósitos de fibrina dentro de la membrana alveolo-capilar, infiltración de células inflamatorias y la presencia de fibroblastomas cerca de las células epiteliales en la membrana. Si esto lo dejamos continuar o continúa su historia natural, entre la sexta y la octava semana vamos a tener fibrosis con predominio de los lóbulos inferiores. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar presentando al paciente. Ahora, aquí viene la pregunta fundamental. ¿Realmente esto va a ser perdurable o vamos a tener una etapa de mejora y de retroceso? Se está viendo mejora y retroceso, pero todavía no es el tiempo suficiente para hablar de que se está presentando o que el COVID sea causante como tal de una fibrosis pulmonar. Tenemos que esperar más, tenemos que hacer un seguimiento. Esto, basándonos y comparándonos con los primos hermanos del COVID, que la infección que tuvimos en el 2003, por ejemplo, de los pacientes graves, el 4 a 5% de los pacientes que estuvieron graves en el 2003, en el corte que hicieron en el 2018 de su seguimiento, encontraron que el 4 o 5% terminaron con fibrosis pulmonar. Aquí todavía no lo podemos saber, ¿sí? Por lo tanto, dar un tratamiento para la fibrosis pulmonar como tal está muy en duda, como la mayoría de los tratamientos para el COVID, ¿sí? Bien, lo que sí nos queda claro, perfectamente claro, que para todas las secuelas que pueda presentar el COVID-19, sí, la mejor manera para poderlo tratar se llama rehabilitación, que yo cariñosamente digo que no tiene que ser una rehabilitación porque quiere decir que ya los habilitamos como tal y nunca hemos habilitado a un paciente en estos aspectos, ¿no? Entonces sería una habilitación general del paciente a enseñarle a utilizar sus músculos, sobre todo, ¿sí? Los inspiratorios y los expiratorios. Entonces requerimos llevar al paciente a un control en base a rehabilitación pulmonar. Y la rehabilitación pulmonar no es necesario como tal que asista a un lugar específico. Hay maniobras que podemos realizar en casa, sencillas, que nos van a ayudar mucho para el paciente que está saliendo del COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es, desde que están hospitalizados, empezarlos a enseñar en primer lugar a una respiración abdominal. Por lo tanto, ¿desde qué momento va a empezar nuestra rehabilitación? Desde el momento en que el paciente se encuentra hospitalizado. Si usted tiene un paciente que está en leve, que no va a requerir hospitalización, que no requiere hospitalización, también es importante que le demos los consejos de una rehabilitación pulmonar. No se requieren aparatos costosos, no se requiere incluso medidas importantes. Cosas tan sencillas como una botella, ¿sí? Para realizar con un popote, para realizar burbujas, soplar en ella, es un buen ejercicio. Jugar con los nietos, jugar con los hijos, saber quién detiene la carta más tiempo aspirada en la boca, una carta aulada, se pone en la boca y vamos a jugar a ver quién la aguanta más. ¿Sí? Todos estos pequeños ejercicios nos pueden ayudar mucho a que nuestro paciente vaya saliendo adelante. Sí, encontramos mucho en YouTube sobre medidas de rehabilitación. Podemos hacer una búsqueda personal, cada quien lo que más le acomode, lo que más considere pertinente, para estársela mandando o mostrársela a nuestros pacientes, o el que se siente en buenas condiciones, bueno, tratar de hacer los ejercicios delante del paciente o enfrente del paciente. Ahorita con la utilidad de las videollamadas, bueno, utilizar la videollamada para mostrarle al paciente cómo tiene que inspirar. Tiene usted que inspirar por su nariz, inspire profundo y como vaya inspirando profundo, vaya levantando el abdomen para que las bases pulmonares se llenen perfectamente de aire. Y después va a detener su inspiración, la detiene y empieza a sacarla con los labios fruncidos en forma de espacio para vaciar su pulmón. ¿Cómo? Sumiendo el abdomen. Entonces, pequeños detalles como esto que podemos ir realizando es lo que le va a convenir a nuestro paciente con COVID-19. Por lo tanto, el mejor tratamiento que puede tener un paciente con post-COVID-19 se llama rehabilitación, no pulmonar, sino rehabilitación en general, neurológica, cardiopulmonar, ¿sí? Tegumentaria, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, ¿sí? El paciente tiene que regresar a una vida lo más cercana a la normalidad. Por lo tanto, la rehabilitación es la pauta importante. Ahora bien, ¿sí?
Esto se los comento. Cuando empezó la pandemia tuvimos miedo, tuvimos angustia, compras de pánico, ¿sí? Pelearnos por un papel de baño. Todo esto se vio. Y no solamente en México, en cualquier parte del mundo tuvimos compras de pánico, ¿sí? Pero en la actualidad, a mí me encanta esta imagen, pero el COVID no pudo con el amor de estas personas, no lo pudo doblegar, pero no sé si nosotros podamos doblegar esto. Nos estamos sintiendo ya inmunes, no sé si sea eso, nos estamos sintiendo ya que ya la libramos, que ya la tuve, que ya la presencié, ¿sí? Y entonces el miedo que teníamos, ese miedo enorme que surgió, pareciera que lo estamos achicando. Como buenos latinoamericanos, como buenos humanos, entramos al valemadrismo. Sí, perdón por la expresión, pero tenemos que considerarlo. No es el momento aún de todo esto, ¿sí? Todo suma para bien o para mal, ¿sí? Todos vamos sumando. La mejor manera que podemos tener nosotros como personal de salud es el ejemplo. De nada nos sirve todo lo que podamos hacer si nosotros no damos el ejemplo. Sana distancia, uso de cubrebocas, ¿sí? Lavado de manos constante. Todas estas pequeñas medidas suman, porque ¿qué creen, compañeros, compañeras? También en lo negativo se suma. Y en este momento llevamos 160,000 más sumando y no tenemos una estadística de todas las repercusiones que nos pueda dejar el COVID-19. Les agradezco mucho la atención, ¿sí? Y estoy a su disposición para preguntas. Gracias, doctor. Lo felicitan y le mandan muchos saludos. Excelente charla, muy clara, una explicación que nos hace concientizar de parte de saludos de Guadalupe, de Enrique, de Miranda, de Lorena. Bueno, muchos saludos en Facebook y YouTube, bastantes saludos. Empezamos todos con una muy buena actitud. Y hay una pregunta de Pavel Eduardo. Buen día, doctor. Mi pregunta es, ¿qué sucede a nivel biológico con la hipoxia feliz? Sí, sí, es un buen término. ¿Por qué se le llama hipoxia feliz? El paciente tiene un problema de captación, ¿sí? De oxígeno como tal, pero la neurona echa mano de medidas de defensa, de mecanismos de defensa y mantiene una buena interconexión todavía. Por lo tanto, su paciente puede estar saturando con un 78, 79% y decirle que no tiene ningún problema. Pero, ¿sí? El paciente, una vez que decae, que se terminan estas formas de mecanismos de defensa que no se tienen perfectamente identificados, pero la evidencia nos dice que ahí están. Una vez que caen, el golpe del paciente es tremendo. Es un paciente que ahorita le estaba platicando, le estaba comentando, estaba barriendo y de momento, así en un instante, se agarra de la escoba y cae. Tiene una hipoxia importante. Sí, la hipoxemia feliz no es tan feliz a la larga. ¿Sí? Gracias, doctor. Mitzi González pregunta, una vez que se enferman, ¿a los cuántos días aproximadamente recuperan una SAO óptima? La saturación no está a los cuantos días, es en cuanto a la evolución de nuestro paciente. Si el paciente va a evolucionar bien, si tiene una moderada, pues muy probablemente a los 7, 10 días el paciente pueda estar saturando adecuadamente. Cuando estaba saturando en 88, 87. Pero si yo ya tengo un paciente que ya no estoy en la leve, ya estoy en grave, y me está saturando en 82 o me está saturando al 90, pero con 4 o 5 litros por minuto, ¿sí? Va a tardar más en recuperar la saturación al aire ambiente normal. Aquí me gustaría comentar también en este aspecto,
porque de repente dicen, ¿en qué momento tenemos que acudir al hospital por oxigenoterapia? Lo máximo que nos dan los concentradores son 5 litros por minuto. Por lo tanto, un paciente que con 5 litros por minuto está llegando a duras penas 86% y no tiene antecedente de neumopatía crónica, es el momento en que hay que llevarlo al hospital, porque va a seguir requiriendo mayor cantidad de oxígeno para mantener la saturación. Entonces, no hay unos días, es de acuerdo a la evolución que va presentando el paciente. Lili Aparicio, ¿cuál es el mejor momento para bajar la cantidad de litros de oxígeno? Va, como que se ligaron las preguntas o las ligó bien, doctora. ¿En qué momento? En base a la saturación que va teniendo el paciente. ¿Sí? Yo estoy valorando a mi paciente y encuentro que ya está lo tenemos a 3 litros por minuto y tiene una saturación del 93%. Bueno, empezamos a hacer la disminución de la oxigenoterapia. Bajémoslo a 2 litros, a 2 litros y medio y dejémoslos evolucionar. No se requiere una evolución de 6 horas, de 8 horas. No, el cambio es prácticamente inmediato. A los 5 o 10 minutos tenemos que ver los cambios. Si a los 5 o 10 minutos se mantiene o disminuye nada más, ¿sí? un 1%, un 2%, y estamos arriba del 90%, que lo consideramos como normal para la Ciudad de México, sí, el paciente lo podemos ir mantener así, con esos 2 litros y medio, durante un periodo de 6 a 8 horas y volver nuevamente después a hacer el intento. Generalmente se está haciendo cada 24 horas para ir disminuyendo paulatinamente la oxigenoterapia y el paciente termina ya, cuando ya va más avanzado, requiriendo oxígeno nocturno exclusivamente, ya no en el día, y posteriormente se retira también el nocturno. Ahora, no todos los pacientes lo han logrado. Tenemos pacientes que llevan 6, 7 meses aún con oxigenoterapia. Sonia Zamudio, gracias por su información. ¿Qué medicamentos recomienda a nivel de prevención? Pues a nivel de prevención, yo no le diría qué medicamentos. Yo le diría que la mejor prevención es cuidarse. Si no tiene por qué, no tiene a qué salir a la calle, no vaya, ¿sí? El celular lo va a poder cambiar por internet o lo puede cambiar más adelante. Si tiene que salir a trabajar, cuídese, mantenga sana distancia, use cubrebocas. Eso es importante. Lavémonos las manos cada vez. Algo totalmente sucio, ni los que les guste la serie lo recordarán, ni Bart Simpson pudo soportar darle un lengüetazo, ¿sí? A los tubos del metro en Nueva York. Entonces, si hay algo que está muy sucio, es todo lo que podemos encontrar en un transporte público. Utilicemos, llevemos gel, carguemos gel en nuestras bolsas, en nuestros bolsillos, para estarnos utilizando el gel constantemente. Ahora, eh, tal vez la pregunta va sobre el lado de que hay que tomar vitamina X, hay que tomar vitamina Y para que nos ayude al sistema inmunológico a estar en forma adecuada. Si nosotros no tenemos ningún problema inmunológico como tal, alguna inmunodeficiencia, significa que nuestro estado inmunológico tenemos el 99% de la posibilidad de que esté bien. Por lo tanto, no necesitamos reforzarlo, necesitamos cuidarnos. ¿En base a qué? Una buena alimentación, ¿sí? Una buena alimentación es la mayor prevención que podemos tener contra el COVID. Robert Jiménez, eh, paciente con tos crónica con flema, ¿es candidato para ser vacunado o cuál es la mejor forma de atenderlo? Bueno, aquí sería ver cuál es la causa de la tos crónica, ¿sí? En México, la principal causa de tos crónica sigue siendo hasta la fecha la tuberculosis. Entonces, sí, el paciente tendríamos que ver realmente la causa de la tos crónica y en base a eso determinar si puede o no ser vacunado. A lo mejor no es tuberculosis, son bronquiectasias que están dando lata, o es un paciente que tiene EPOC con predominio bronquítico. Entonces, con toda la confianza se puede vacunar, sobre todo si no tiene el proceso infeccioso activo. Elizabeth Ábalos. Buenas tardes. Mi hija desde abril tuvo y hasta el día de hoy ella sufre de un dolor de huesos y un cansancio crónico. ¿Alguna recomendación, doctor? Rehabilitación física, ¿sí? Debe de consultar a alguien para que le enseñe a hacer movimientos desde los mínimos hasta ya movimientos normales.
Si esto se debe al problema del COVID o al problema de una estancia hospitalaria prolongada, tenemos que hacer habilitación física prácticamente desde iniciar a conocer el movimiento de las articulaciones. Entonces, el tobillo, la muñeca, todo esto debe de empezar paulatinamente para ir ya a articulaciones más grandes, rodilla, cadera, hombros, pero todo tiene que ir con pausas. Entonces, yo sí le recomendaría que fuera con un rehabilitador físico. La doctora Cirina Canedo de Jalisco nos pregunta, bueno, nos pide que si podría hablar un poco sobre la hipoxia silenciosa. Es la hipoxia feliz, ¿sí? Es el Bien, paciente que presenta su hipoxemia, pero que no la manifiesta, no hay datos para manifestarla. Mona Green comenta, ¿qué tan recomendable es poder implementar el tratamiento con ventilación no invasiva con equipo ST para un sueño de acuerdo a los parámetros de cada paciente, con la finalidad de poder rehabilitar los músculos pulmonares? Gracias, doctor. Felicidades por la presentación. Aquí tendríamos que considerar si su paciente tiene automatismo. Si el paciente tiene automatismo, pudiéramos con el equipo ST, si le programamos frecuencia, tener un choque. Si el paciente no tiene automatismo por X o Y razón, sí, tal vez alguna enfermedad neurológica previa, bueno, el equipo del ST es muy bueno porque nos va a dar una presión continua, ¿sí? Sobre la vía aérea, nos va a mantener la vía aérea abierta como tal y la máquina va a estar disparando la frecuencia que nosotros le programemos, ¿sí? Entonces, sí es bueno en determinado momento ponerla para dejar descansar un poco los músculos respiratorios, la máquina toma el control y es lo que lleva a cabo. Pero si el paciente tiene automatismo como tal, de repente chocamos con él, porque la máquina quiere trabajar, el paciente también quiere trabajar. Entonces, más que utilizar el equipo de ventilación no invasiva como tal, yo le recomendaría ejercicios tan sencillos como soplar en un vaso o soplar simplemente en nuestras manos. Hacemos un boquetito y ahí ponemos. Sí, eso nos ayuda mucho para fortalecer los músculos. Tiene que ser un soplido continuo. Metemos aire y soplamos. Y lo mantenemos. Esto mete a los músculos en tensión. Se llama tensión dinámica. Los pone tensos y eso lo fortalece. ¿Sí? Y tanto la expiración como la inspiración, el mismo procedimiento, nada más que ahora inspiramos, metemos el aire. Sí, háganlo, inténtenlo y van a ver cómo se van a cansar porque inmediatamente los músculos entran en tensión. ¿Sí? Son ejercicios sencillos, se pueden hacer con sus manos. Si no quiere, por el riesgo ahorita del COVID y todo esto, puede utilizar alguna botella, ¿sí? Pequeña de vidrio para hacer la inspiración o si quiere el gasto, puede comprarse un inspirómetro incentivo. No están muy caros, salen como en 150, 200 pesos. Evangelina Muñoz. Fui paciente COVID y tengo varias secuelas como la caída de cabello. ¿Es común esta secuela y qué se podría hacer al respecto? Sí, ya lo mencionábamos, que una de las complicaciones importantes del COVID a nivel dermatológico es la caída del pelo. No se ha visto hasta el momento un tratamiento adecuado. Lo que se ha visto es que se va recuperando poco a poco esta caída de pelo. Entonces, no se preocupe, Evangelina, le va a volver a crecer según los dermatólogos. Entonces, es cosa de esperar y mantener una buena higiene del cabello en base a lavados con champús que no tengan tanto químico. Violeta Cleto, si una persona tuvo COVID con síntomas leves, ¿se debe realizar algún estudio para descartar algún problema a nivel pulmonar o cardíaco? Si tuvo síntomas leves, yo le diría que no se preocupara si no tiene manifestaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto hace que tuvo su problema leve? Porque si ya tiene más de 3 meses, yo le diría ya no se preocupe. Si estamos apenas saliendo, yo le diría tenemos que esperar. No hay necesidad de hacer un estudio como tal, sino la clínica nos va a decir.
sobre todo si son jóvenes. Tenemos aquí otra pregunta un poco relacionada igual con la vacuna. Dice Nancy Botello, un adulto de 64 años de edad, si tuvo un derrame cerebral, ¿es recomendable que se ponga la vacuna de COVID? Gracias. Si el evento cerebral no tuvo nada que ver con el COVID, sí es recomendable que se ponga su vacuna. Muchas gracias, doctor. Tenemos todavía muchas preguntas pendientes, algunas ya, bueno, han sido contestadas a lo largo de la charla, pero se nos está terminando el tiempo. ¿Algo con lo que quisiera concluir? Sobre todo para todos los jóvenes que me están viendo, que tengan consideración por mi generación, somos sus papás o somos sus abuelos. Sí, a ustedes no les va a pasar nada si el COVID les puedo asegurar el 99.99%, si no tienen una comorbilidad asociada, no les va a pasar nada. Pero al más viejo de su casa, quién sabe. Entonces recuérdenlo, ténganlo presente. La mejor manera de detener esto, ¿sí?, es guardando sana distancia, uso de cubrebocas, no salgas si no tienes a qué salir a la calle, ¿sí? Y pues sería todo, realmente. Cuídennos a nuestra generación, se la quieren acabar, no sean feos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su presencia y agradecemos la presencia de todo nuestro auditorio que nos escuchó y nos vio a través de redes sociales. No olviden que mañana tenemos una programación especial debido al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tenemos nuestro webinar, un programa especial con la jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina y un programa especial también de Más Salud, donde estarán charlando 3 grandes investigadoras de nuestra facultad. Les agradecemos a todos sus comentarios. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.